Bueno, yo les hablaré sobre la definición y estructura de los ácidos grasos. Como primera parte, los ácidos grasos es una biomolécula orgánica de naturaleza lipídica, que va a estar conformada por una larga cadena hidrocarbonada, que en su extremos encontramos un grupo carboxilo y constará de un número par de átomos de carbono. Cada átomo de carbono se une a la siguiente mediante un enlace covalente, que un enlace covalente es un enlace fuerte, o poder llamarse también un enlace doble. Se van a clasificar de varias maneras. Se van a clasificar de saturadas, que no poseen dobles enlaces en su cadena; insaturadas, que presentan una o más de dobles enlaces; monoinsaturadas, con un solo doble enlace; y una poliinsaturadas, con dos o más de dobles enlaces. Bueno, ahora relacionándolo con las omegas y las ceramidas, las omegas van a ser un tipo de subclase importante de estos ácidos grasos, que se va a denominar poliinsaturados, que por su nomenclatura omega cuenta contando desde su primer grupo metilo, que iba a ser que va a empezar su primer doble enlace, que esto me va a permitir clasificar a los ácidos grasos como omega 9, omega 6 o omega 3. Cada de estos omegas van a tener una función, como por ejemplo un omega 3 va a tener una función que va a ayudar a la salud cardiovascular, al desarrollo neurológico y una función antiinflamatoria. Un omega 6 va a ayudar, va a ser un precursor a eicosanoide, que ahí encontramos las prostaglandinas, los androxanos, los leucotrienos, que ellos van a participar en la regulación de la inflamación, el dolor y la función plaquetaria. Otra función que tiene este omega es ser ayudar a dar estructura a la membrana. Ahora, de parte de las ceramidas, van a ser lípidos que se encuentran en la piel, que de forma natural, y que su función va a ser unir a las células para evitar la sequedad de los tejidos, donde estos lípidos son esenciales para garantizar la barrera de la piel y mantenerla hidratada, pues. Las ceramidas van a ser únicamente prensa en la piel, sino que van a formar parte de la membrana plasmática, que van a estar todas las células en general. Por otra parte, una ceramida se compone de un ácido graso, que va a estar unido mediante un enlace amida a un esfingosina, que va a ser un alcohol insaturado de 18 carbonos, como se ve en la imagen. Por ejemplo, en las ceramidas una función que va a ser un componente esencial en la barrera cutánea, va a ayudar a la señalización celular, protección contra agentes externos y la prevención de la pérdida del agua transpidérmica. Funciones de los ácidos grasos. Como primera función que tenemos la función energética. Como bien sabemos, los ácidos son moléculas muy energéticas y que van a ser necesarias para todos los procesos celulares. Estos ácidos grasos se van a almacenar principalmente de forma de triglicéridos en el tejido adiposo, que más adelante nos podría dar una energía de corto plazo o de largo plazo. Otra función tenemos una función estructural, que van a hacer que los ácidos grasos son componentes fundamentales de los fosfolípidos y esfingolípidos, que van a ser moléculas que van a formar la bicapa lipídica de las membranas y que nos va a dar una fluidez y permeabilidad y una integridad celular de esta membrana. Otra función que encontramos sería la función de anclaje de proteínas, que va a hacer que algunas proteínas se unan a la membrana celular a través de un ácidos grasos, que van a ser unidos covalentemente a una estructura. Esta modificación me va a permitir que las proteínas se localicen en la membrana, que van a ser donde interactúen con otras moléculas de señalización para cumplir funciones específicas. Otra función tenemos la función reguladora. Una de estos ácidos grasos van a ser precursoras de las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos, que van a ser moléculas de gran actividad biológica que van a intervenir en la regulación y el control de nuevos procesos vitales, como por ejemplo la respuesta inflamatoria, la regulación, la temperatura corporal y procesos de coagulación sanguínea. Ahora veremos la clasificación de estos ácidos grasos, que se va a denominar según su grado de saturación, que ahí es donde vamos a encontrar los saturados y los insaturados. Los saturados van a ser cadenas hidrocarbonadas de puros hidrógenos, como se ve en la primera imagen, que va a ser de una forma lineal. En los insaturados se van a dividir de acuerdo a su número de enlaces, que se van a dividir en dos: monoinsaturados, que van a ser de un solo doble enlace, que lo podemos encontrar en las omegas 9, y un poliinsaturado, que van a ser de dos o más enlaces, como lo podemos encontrar en el omega 6 y el omega 3. Y ahora, por según su configuración geométrica, tenemos a las cis y a las trans. Las cis van a ser unas moléculas insaturadas en las cuales sus dos hidrógenos están en el mismo lado de la cadena, lo que va a hacer que la molécula forme un espacio de codo, un tipo de codo, como se ve en la parte de en la segunda imagen. Y en la parte de las trans van a ser insaturadas, en los cuales los hidrógenos van a estar de lados opuestos del doble enlace. Ahora, por según su esencialidad, encontramos a los ácidos grasos esenciales y no esenciales. En la parte de esenciales es donde el organismo humano no puede sintetizarlo porque carece de estas enzimas, por lo tanto debe ser obtenidos a través de la dieta.
Y esos obtenidos serían los ácidos linoleicos, ácidos linolénicos y ácidos aracnidónicos. Acá encontramos a las omegas 3 y omega 6. En los ácidos no esenciales es donde el cuerpo humano puede sintetizarlos a partir de otros nutrientes como los carbohidratos, proteínas o grasas, que nos va a dar un ácido oleico y que encontramos en la omega 9. Ahora toca hablar sobre las fuentes nutritivas de cómo conseguir estos ácidos grasos y en qué alimentos. Por ejemplo, se dividía en saturados e insaturados, en trans, en cis, en poliinsaturados y en monoinsaturados. En la primera parte de saturados, en la parte animal lo encontramos en la mantequilla, el tocino, la carne, productos lácteos. En parte de vegetales en aceites de coco, aceites de palmas y alimentos procesados. En la parte insaturados se va a dividir en dos fases, en trans y en cis, que va a ser en trans alimentos procesados por productos de rumiantes, parcialmente hidrogenados, y en la parte de cis que se va a dividir en poliinsaturados y en monoinsaturados, que cada uno de esos se va a dividir en un omega 3, omega 6 y omega 9 que nos va a dar en diversos alimentos, que eso más adelante nos van a explicar detalladamente en qué alimentos se daría. Para entender un poco mejor la metabolización del omega 3 y el omega 6, hice un pequeño resumen. Todo empieza por la ingesta y absorción que se obtienen de los alimentos, se absorben en el intestino delgado y se incorporan en kilomicrones. En el hígado hacen la conversión, se convierten los ácidos grasos esenciales en sus derivados más activos mediante desaturasas, que son encargados de añadir en dobles enlaces, y elongasas, que alargan la cadena de carbono. Luego existe la incorporación celular, que los derivados activos se incorporan en las membranas celulares como fosfolípidos. Y por último tenemos la conversión de eicosanoides, que a partir del omega 3 y el omega 6 se forman prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Ahora, en cuanto a las vías de saturación y elongación del ácido linolénico y linoleico, tenemos primero el de los ácidos grasos omega 6. El ácido linoleico omega 6 es el punto de partida. A través de una desaturasa se introduce un doble enlace y se convierte en un ácido alfa-linolénico. Luego, una elongasa añade dos carbonos y se convierte en un ácido dihomo-linolénico. La desaturasa introduce otro doble enlace y se convierte en un ácido araquidónico. El ácido araquidónico puede seguir alargándose y este es un proinflamatorio precursor de prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Luego se va convirtiendo y genera más dobles enlaces y carbonos y se forma el DPA omega 6. Finalmente se convierte en un ácido docosapentanoico, el omega 6, por oxidación proximal prexomisal tras una desaturación. Luego, en cuanto a los ácidos grasos omega 3, el ácido alfa-linolénico omega 3, ese es el punto de partida y sigue una vía muy parecida a la anterior. La desaturasa se convierte y luego pasa a ser una elongasa y luego a un ácido araquidónico. La desaturasa se convierte en un ácido eicosapentanoico y luego la elongasa se convierte en un ácido docosapentanoico. La desaturasa se convierte en un antiinflamatorio que es precursor de resolvina C, prostaglandinas, leucotrienos, que son menos inflamatorios que los AA. Y finalmente, por oxidación peroxisomal, se convierten en DHA. Este es muy antiinflamatorio, un precursor de resolvinas D, protectinas y marecinas que favorecen la resolución de la inflamación. La clasificación de los ácidos grasos se divide en dos, en saturados e insaturados. En cuanto a los saturados, son los que no tienen dobles enlaces, son rectos y se compactan fácilmente. Un ejemplo claro es el ácido palmítico, que está presente en carnes y ultraprocesados. Este en exceso puede activar receptores como el TLR4 que disparan inflamación crónica de bajo grado. En cuanto a los insaturados, son los que tienen dobles enlaces, lo que los hace más flexible y en estado líquido. Este se divide en dos, los monoinsaturados y poliinsaturados. Los monoinsaturados tienen un doble enlace y es el más famoso, sería el ácido oleico, que no activan vías inflamatorias, pero ayudan a modular genes a través de receptores con efecto antiinflamatorio leve.
En cuanto a los poliinsaturados, tenemos los más conocidos, que son el omega 3 y el omega 6. El omega 6 puede ser proinflamatorio si se consume en exceso, y el omega 3, que es donde se encuentra el DHA, produce resolvinas y protectinas que resuelven la inflamación. Fuentes nutritivas de omega 3 y omega 6. Los ácidos grasos omega 3 y omega 6 son tipos de ácidos grasos poliinsaturados, esenciales que el cuerpo humano no puede sintetizar por sí mismo, lo que implica que deben ser obtenidos a través de una dieta. Estos ácidos grasos cumplen funciones fundamentales en el organismo, especialmente en la estructura de las membranas celulares y en la producción de compuestos bioactivos. Fuentes de omega 3. Tenemos los principales tipos de ácidos grasos dentro de este omega 3, que son el ácido alfa-linolénico, el ácido eicosapentaenoico, conocido como EPA, y ácido docohexanoico, conocido como DHA. En el caso de ácido linoleico, se encuentra principalmente en fuentes vegetales como semillas de lino, semillas de chía, nueces y aceite de canola y también aceite de soya. En el caso de EPA, ácido eicosapentaenoico y DHA, estos se encuentran en mayor proporción en pescados grasos, como el salmón, el atún, las sardinas, el arenque y así como en los aceites de pescado y mariscos. Fuentes de omega 6. El ácido linoleico y el ácido araquidónico son los principales ácidos grasos de este omega 6. Empezando por el ácido linoleico, que este se encuentra en aceites vegetales como el aceite de girasol, el aceite de maíz, soya, cártamo y sésamo. El ácido araquidónico está presente en productos de origen animal, como carnes, como huevos y productos lácteos. Y esto en relación con la inflamación. La homeostasis entre omega 3 y omega 6 es crítica para la regulación de las respuestas inflamatorias. Un exceso de omega 6 en la dieta, particularmente del ácido araquidónico, puede inducir un entorno proinflamatorio crónico, relacionado con enfermedades como la aterosclerosis, artritis reumatoide y enfermedades neurodegenerativas. El omega 3, el ácido eicosapentaenoico y el DHA contrarrestan estos efectos al competir por las mismas enzimas, que son la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa, dando lugar a mediadores antiinflamatorios como resolvinas, protectinas y marecinas. Ahora veremos qué es la metabolización de omega 3 y omega 6 por la vía de las desaturasas y elongasas. Para esto se van a usar dos enzimas importantes, que como ya mencioné, son las desaturasas, que son las encargadas de introducir enlaces dobles en la cadena de carbono, mientras que las elongasas son enzimas que van a alargar la cadena de carbono agregando 2 carbonos por ciclo. En el metabolismo del omega 3 veremos cómo el ácido alfa-linolénico, que es el omega 3, esencial obtenido de la dieta, se va a transformar a sus vías más activas mediante un proceso de desaturación y elongación. Primero, vamos a ver el ácido alfa-linoleico, que es desaturado por la enzima 6-desaturasa. Esta enzima va a introducir un enlace doble en el carbono 6, formando el ácido estearidónico. Después, la elongasa añade 2 carbonos al ácido estearidónico, transformándolo en ácido eicosatetraeónico. Luego, la enzima 5-desaturasa va a agregar un nuevo doble enlace en el carbono 5, produciendo ahora el ácido eicosapentaenoico. Bien, que si sigue la vía de las ciclooxigenasas, va a poder formar mediadores antiinflamatorios como las prostaglandinas de la serie PGE3. Pero si no sigue esta vía, el ácido eicosapentaenoico puede elongarse nuevamente por acción de elongasas, formando el ácido docosapentaenoico. Finalmente, este sufre una nueva desaturación y modificación por beta-oxidación en el peroxisoma, lo que genera el ácido docosahexaenoico, el cual, si sigue la vía de las lipoxigenasas, se generan leucotrienos LTB5. Ambos productos se generan por el ácido alfa-linoleico, que son el ácido eicosapentaenoico y el ácido docosapentaenoico, son antiinflamatorios. Luego tenemos la conversión del ácido linoleico hacia el ácido araquidónico, que es uno de los procesos claves en la metabolización del omega 6. El ácido linoleico es activado su forma CoA, para luego la enzima 6-desaturasa va a introducir un nuevo doble enlace en el carbono 6 de su cadena. Esto va a convertir en ácido gamma-linolénico. Después va a ocurrir un proceso de elongación en el retículo endoplasmático, donde se va a añadir 2 carbonos gracias a la elongasa, usando malonil-CoA como donador principal. Así se forma el diomo gamma-linolénico, un ácido graso de 20 carbonos. Finalmente, la enzima 5-desaturasa va a agregar un doble enlace en el carbono 5, produciendo así el ácido araquidónico.
el cual va a ser un precursor clave de prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. Una vez teniendo en cuenta la metabolización del omega 3 y omega 6, es importante recordar que ambas rutas comparten las mismas desaturasas y elongasas. Por lo tanto, si hay mucho omega 6 en la dieta, puede desplazar al omega 3 y reducir su conversión. Por eso es importante tener un balance en la ingesta de estos ácidos grasos. Procesos asociados a la salud obtenidos del metabolismo de omega 3 y 6. El metabolismo de los ácidos grasos omega 3 y omega 6 da lugar a la formación de eicosanoides, que este es un grupo de compuestos bioactivos que incluyen prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Estos compuestos tienen efectos fisiológicos potentes y participan en múltiples procesos, como la inflamación, la coagulación sanguínea, la inmunidad y la homeostasis vascular. En el metabolismo de omega 6, el ácido linoleico se convierte en ácido araquidónico, que es el principal precursor de eicosanoides de la serie 2 y 4, en el que tenemos prostaglandinas E2, tromboxanos A2, leucotrienos B4. Y estos compuestos generalmente tienen efectos proinflamatorios, vasoconstrictores y procoagulantes. Aunque estas respuestas son necesarias en contextos como infección o heridas, su activación crónica puede contribuir a enfermedades inflamatorias, cardiovasculares o autoinmunes. En el metabolismo del omega 3, el ácido alfa-linolénico se convierte en EPA y DHA. Estos dan lugar a eicosanoides de la serie 3 y 5. Y tenemos las prostaglandinas E3, tromboxanos A3, leucotrienos B5. Estos metabolitos tienen efectos antiinflamatorios, vasodilatadores y antitrombóticos, que se asocian con beneficios en la prevención de enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y algunas patologías inflamatorias crónicas. Además, el metabolismo del DH también da lugar a resolvinas y protectinas, que son mediadores especializados en la resolución de la inflamación, ayudando a restaurar la homeostasis sin comprometer la respuesta inmunitaria. Bien, en este esquema podemos observar la bioconservación de los derivados del ácido araquidónico y eicosapentanoico. Todo va a iniciar a partir de los ácidos esenciales, el linoleico, que va a ser precursor del omega 6, y el linolénico, que va a ser precursor del omega 3. Estos ácidos se van a almacenar en los fosfolípidos de membrana y van a ser liberados por la acción de la fosfolipasa 2, solo cuando la célula lo requiere. Una vez liberados, ambos van a competir por las mismas enzimas, las ciclooxigenasas y las lipoxigenasas, y a partir de ahí se van a generar diferentes mediadores, por ejemplo, prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos y leucotrienos. Los derivados del ácido araquidónico van a ser proinflamatorios, mientras que los del ácido eicosapentanoico tienden a ser antiinflamatorios y antitrombóticos. Van a favorecer el equilibrio hemostático y van a evitar respuestas inflamatorias excesivas. Pero recordemos que estas rutas solo se van a activar cuando es necesario, por ejemplo, durante inflamación, daño celular o estímulos hormonales. Bien, los efectos metabólicos de los derivados del ácido araquidónico van a ser principalmente por dos vías. Por la vía de las ciclooxigenasas se van a formar prostaciclinas y dos que van a producir la vasodilatación y van a inhibir la agregación plaquetaria. Mientras que el tromboxano A2 tiene un efecto contrario, vasoconstricción y promoción de la agregación plaquetaria, también tenemos las prostaglandinas D2 y E2, que van a causar vasodilatación, aumentar la permeabilidad vascular y van a contribuir al edema. Por otro lado, tenemos la vía de las lipoxigenasas, que van a producir leucotrienos B4, que es la quimiotáctico para los neutrófilos, y van a favorecer a la inflamación aguda, mientras que los leucotrienos C4 y D4 van a inducir a los broncoespasmos. Finalmente tenemos las lipoxinas A4 y B4, que van a tener un rol antiinflamatorio y van a promover la resolución del proceso inflamatorio. Los efectos metabólicos de los derivados del ácido eicosapentanoico por las vías de la ciclooxigenasa se va a formar el tromboxano A3, que es biológicamente inactivo. También tenemos la prostaciclina I3, que es una vasodilatadora y antiagregante plaquetaria. Va a favorecer a la protección vascular. Por la vía de las lipoxigenasas se va a producir el leucotrieno B5, que es un antiinflamatorio, no es quimiotáctico e inhibe la adhesión celular, lo que va a limitar la inflamación. Además, se va a generar moléculas especializadas como la protectina, maresinas, que tienen efectos de neuroprotección y modulan la inflamación crónica. Las resolvinas D1 detienen la migración trasendotelial de los neutrófilos, mientras que las resolvinas E1 inhiben directamente la inflamación, favoreciendo la resolución del proceso inflamatorio. Para la síntesis del ácido araquidónico voy a utilizar la imagen de la cascada de población de la fisiología médica de Boron, en el que explica que hay dos vías, la vía directa y la vía indirecta. En la vía directa, un agonista se acopla a la proteína GQ, activando la fosfolipasa 2, convirtiendo un fosfolípido de membrana en ácido araquidónico. En la primera vía indirecta, otro agonista se acopla a otra proteína G, activando fosfolipasa C, produciendo diacilglicerol y el IP3. El diacilglicerol, mediante la diacilglicerol lipasa, va a convertir el fosfolípido de membrana
en ácido araquidónico. Y el IP3, mediante el retículo sarcoplásmico, se va a ir a liberar calcio, activando fosfolipasa 2, convirtiendo fosfolipimembrana en ácido araquidónico. Y aquí el ácido araquidónico tiene tres vías. La ciclooxigenasa primero, que mediante la ciclooxigenasa, valga la redundancia, va a convertirse en prostaglandina G2, de nuevo mediante la ciclooxigenasa, va a convertirse en prostaglandina H2, que va a ser la precursora de tromboxana 2, prostraciclinas y prostaglandinas. Luego la vía de la lipoxigenasa va a generar leucotrienos, y luego tenemos la vía del citocromo P450, que va a generar epoxiecosatrienoicos. Estas vías pueden ser inhibidas de diferentes maneras. Las más comunes son inhibiendo la expresión de la fosfolipasa 2 mediante glucocorticoides como prednisona, dexametasona. Otra manera es inhibiendo de manera irreversible la COX-1 y COX-2 mediante las aspirinas, y de manera reversible mediante el uso de AINES como naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, etc. Y de manera selectiva se pueden usar los COX-IPs, que son inhibidores selectivos de la COX-2, así cuidando la COX-1, que sirve fisiológicamente como protector de la mucosa gástrica. Bueno, tenemos a las acciones biológicas de los derivados del ácido araquidónico. Tenemos a las tres vías: vía de la ciclooxigenasa, vía de la lipoxigenasa y vía del citocromo P450, que en su mayoría van a ser vasodilatadores, proinflamatorios, quimiotácticos. Pero quisiera resaltar de la vía de la ciclooxigenasa y tromboxana 2, que va a ser vasoconstrictor y va a promover la agregación plaquetaria. De la vía de la lipoxigenasa va a ser tenemos a las lipoxinas A4 y B4, que van a ser antiinflamatorios, inhibidor quimiotácticos y favorecen la resolución de la inflamación. Y en la vía del citocromo P450, en los epoxiecosatrienoicos, va a ser un vasodilatador, pero se considera que tiene efectos antiinflamatorios. Bien sabemos que el DHA es un ácido graso poliinsaturado de cadena larga, esencial para el desarrollo y mantenimiento de la función neurológica, la retina y el sistema cardiovascular. Es un componente estructural clave de las membranas celulares, particularmente en el cerebro y la retina. Algunos de los derivados del DHA son las resolvinas, exactamente las de la serie D. Estas son las encargadas de inhibir la quimioctasis de neutrófilos, además aumentan la fagocitosis de restos apoptóticos por macrófagos y promueven la resolución activa de la inflamación. Luego tenemos la protectina D1, o también conocida como neuroprotectina D1, quien inhibe la apoptosis neuronal y además reduce la expresión de genes proinflamatorios. Como tercer derivado tenemos las maricinas, el MAR1 y MAR2, quienes promueven la regeneración y reparación tisular, además inducen en un fenotipo de macrófagos antiinflamatorios, exactamente el MAR2. También tenemos como otro derivado los epóxidos del DHA, encargados de mejorar la perfusión tisular y inhibir el crecimiento vascular tumoral. Además, disminuyen la presión arterial. Efectos biológicos de importancia de los ácidos grasos y su relación con la inflamación. Los ácidos grasos poliinsaturados, especialmente los omega 3 y omega 6, cumplen funciones esenciales en nuestro organismo, particularmente en la salud celular y en la regulación del sistema inmunológico. Sus funciones generales son componentes claves de las membranas celulares, influyendo en su fluidez y en el funcionamiento de canales receptores. Participan en la señalización celular y en la modulación de la expresión génica. En relación con la inflamación es una respuesta natural del sistema inmune frente a infecciones o lesiones. Sin embargo, cuando no se regula adecuadamente, puede volverse crónica y contribuir al desarrollo de enfermedades como arteriosclerosis, artritis reumatoide, diabetes tipo 2, enfermedad inflamatoria intestinal. Y aquí es donde los ácidos grasos juegan un rol importante. En el caso del omega 6, su función inicia en la respuesta inflamatoria aguda, y el riesgo sería que su exceso favorece una inflamación crónica. Los derivados eicosanoides promueven vasoconstricción, aumentan el reclutamiento de leucocitos, estimulan la producción de citoquinas proinflamatorias. Y en el caso del omega 3, su función es modular la inflamación y favoreciendo su resolución. Y sus derivados beneficiosos sería que producen eicosanoides menos inflamatorios, generan resolvinas y protectinas que favorecen la resolución de la inflamación y estimulan la reparación de los tejidos. Y las funciones adicionales del omega 3 es que modulan el sistema inmune, contribuyen al desarrollo y función del sistema nervioso, regulan la presión arterial y mejoran la función cardíaca. Y también disminuyen triglicéridos y mejoran el metabolismo lipídico. ¿Cuál es la importancia de este equilibrio? Mantener un equilibrio adecuado entre omega 6 y omega 3 es esencial para una inflamación saludable. El omega 6 activa la inflamación como defensa natural y el omega 3 la modula y ayuda a repararla. Esto con una dieta buena
de proporción de omega 3 puede prevenir muchas enfermedades crónicas relacionadas con la inflamación. Para el caso clínico tenemos un paciente masculino de 52 años obeso que llega a consulta por presentar fatiga crónica, dolor articular leve bilateral y aumento progresivo de peso abdominal. En sus antecedentes personales tenemos hipertensión arterial controlada con enalapril, dislipidemia, dieta hipercalórica rica en carnes rojas, productos ultraprocesados y aceites vegetales refinados, es decir, omega 6, con escasa ingesta de pescados y verduras, es decir, omega 3, además de sedentarismo. En los exámenes de laboratorio, en el perfil lipídico se corrobora la alta ingesta de omega 6 mediante el colesterol malo, el LDL, y triglicéridos aumentados. El HDL, colesterol bueno, entre comillas, está bajo. El PCR ultrasensible alto indica que hay un síndrome metabólico, es decir, que hay un proceso inflamatorio de bajo grado, que es sinónimo de que no hay un proceso infeccioso, pero hay inflamación. La insulina basal y alta y perfil de ácidos grasos plasmáticos bajos sugieren que hay bajos niveles de omega 3, que quiere decir resistencia a la insulina y bajos derivados de omega 3, que pueden generar diabetes de tipo 2. Para este paciente, además de lo mencionado, el dolor articular puede ser generado por el aumento de prostaglandinas proinflamatorias debido al aumento de omega 6, que va a generar un aumento de ácido araquidónico, aumentando todas las vías mencionadas anteriormente. El tratamiento más simple para este paciente es simplemente el ejercicio físico y cambio de dieta. Finalmente, como conclusiones tenemos que los ácidos grasos omega 3, omega 6 y las ceramidas son lípidos esenciales en estructura de membrana, señalización celular y regulación inflamatoria. Asimismo, a partir de sus metabolitos como el ácido araquidónico, EPA y DHA, se van a generar compuestos bioactivos como prostaglandinas, leucotrienos y resolvinas que van a ser usados para modular la inflamación, función inmune y procesos metabólicos. Finalmente, los ácidos grasos son fundamentales y son esenciales porque nuestro cuerpo no los puede producir. Por eso es importante tener un consumo equilibrado entre omega 3, omega 6 y las ceramidas, ya que es fundamental para prevenir enfermedades cardiovasculares, metabólicas y crónicas.